Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Gracias por seguir esta transmisión. Una de estas charlas, una plática más sencillamente de temas que nos interesan, de temas que están ahora mismo en la mesa de todos y que por supuesto nos importan a todos por lo que estamos viviendo. Eh, Hoy tengo el gusto de enlazarme hasta Moscú, en Rusia, con una extraordinaria periodista, además muy buena amiga. Ella es Betsabe Sumaya, trabaja para el canal Russia Today RT. Precisamente está basada en Moscú, como les digo, y es un gusto de verdad saludarla. ¿Cómo estás, Betsa? Querido Memo, muy bien, muchas gracias. Me encanta pues verte más cercano, porque en redes nos seguimos y platicamos, pero mira, ahora podemos platicar. Las maravillas de la tecnología, como ya lo hemos visto y como lo hemos descubierto poco a poquito después de todo lo que hemos vivido con la pandemia, ¿no? Así es, un año muy complicado para todos. Yo creo que esto nos ha dejado pues este sentimiento de solidaridad, de saber que donde te encuentres, si algo tan complejo sucede, pues a todos nos ha pegado en el corazón, nos ha pegado obviamente en la parte pues familiar y en todos los sentidos. Entonces sí es un año para reflexionar y que nos tiene que dejar muchas enseñanzas dentro de la magnitud de todo esto. Definitivamente, definitivamente. Fíjense, amigos, que me atreví a pedirle a Betsabe que platicara con nosotros porque está en boga, por supuesto, el tema de las vacunas, ¿no? La carrera por las vacunas que se empezó a dar hace algunos meses ante la urgencia y ante la necesidad del control de la pandemia, ante la necesidad de combatir a este virus que desafortunadamente ha traído tantas y tantas muertes y que ha puesto el mundo verdaderamente de cabeza. Y ha surgido controversia en cuanto a varias de ellas. Ha surgido mucha polémica, por lo menos así ha surgido de este lado del mundo, Betsabe, y me imagino que tú lo has percibido y ustedes lo han percibido, no sé si tus compañeros lo han percibido, pero tú sí lo has percibido a través de las redes sociales, porque sigues redes sociales mexicanas, lo sé, y ha generado cierta controversia. Y en realidad me puse a pensar, realmente no sé por qué existe tal controversia. Y me gustaría platicar contigo desde qué punto de vista lo ves. Primero que nada, el nombre de la vacuna, vamos a ver, ¿es el Sputnik B? ¿Es correcto o es Sputnik 5? Porque aquí hay un debate tremendo, pero tú nos puedes decir. Sí, no, desde que salió el nombre, pues obviamente nosotros acá nos asesoraron, ¿no? Por parte de la misma plataforma y por parte del mismo instituto, y se nos dijo, a ver, es Sputnik, obviamente por el satélite ruso, el nombre que lleva y lo conmemora, pero es VB por vaccina, que quiere decir vacuna en ruso, que también se escribe de esa forma. Entonces, bueno, es Sputnik B. Aclarado está entonces eso. ¿Cuándo empezó todo? ¿Quién desarrolló la vacuna? En este caso, me parece que uno de los factores que provoca cierta controversia es que no se trata de un laboratorio privado, sino que entiendo que se trata de un instituto de ciencia público financiado por el gobierno. Sí, sí, sí. De hecho, aquí en Rusia tú puedes encontrar que hay mucha iniciativa privada, pero todas en su mayoría tienen esta vinculación con gobierno. Es decir, no es que vayan por la libre, como en muchos países. Aquí, si estás hablando de bancos, tiene iniciativa privada la mitad y la otra parte del gobierno, hospitales y todo lo que tú quieras. El laboratorio Gamaleya, que es el que la crea y que empieza con toda esta investigación, obviamente en marzo, cuando se viene el disparo del coronavirus a nivel internacional y que en Europa en ese momento pues era lo más fuerte, empezaron a trabajar y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hay que buscar algo que ayude, porque esto no nada más le va a pegar al mundo, sino obviamente al país. El Instituto Gamaleya tiene más de 100 años de trabajo, de ciencia. Obviamente los rusos pues confían en sus instituciones. Estamos hablando que ahí se han desarrollado desde la época de la URSS medicamentos, vacunas. El sistema inmunológico de los rusos es muy fuerte por las vacunas que se les aplicó desde pequeños, porque hay que recordar que estamos en un país de muchísimo frío. Entonces siempre las enfermedades respiratorias son las que más les aquejan. Entonces, bueno, empezando por ahí. Después nos pusimos a investigar más allá y esta vacuna utiliza una plataforma, es decir, una base científica que se utiliza desde la época de los 80 con la creación de una vacuna contra el cáncer. No vacuna, me refiero a que te pones una vacuna y no te da cáncer, sino un medicamento que así se le llama
para atacar a pacientes con cáncer. Después viene la misma plataforma para el ébola y posterior para el MERS, que también pues le pegó fuerte en Asia. Desde esa misma plataforma deciden utilizar estos vectores, que es el 5 y el 26. Es decir, son dos vacunas. La primera lleva el vector 5, la segunda el 26. Y con estas dos dosis se dan cuenta que se empiezan a generar anticuerpos, que es lo que genera una persona después de enfermarse. Y bueno, pues toda esta información obviamente a nosotros nos llegaba por trabajar en un medio de información, pero también a la gente. Tú te metes a un portal de Yandex, que es como el Google ruso, y hay todos los días una lista. ¿Cuántas personas están enfermas? ¿Cuántas murieron? ¿En qué demarcación? ¿Cómo van todo el asunto médico, científico? Y la gente entra y lo ve, ¿no? Como si nosotros en México entráramos a una plataforma, no sé, de gobierno o de algún periódico y lo pudiéramos revisar día con día. Sí, y bueno, se ve cómo va avanzando la enfermedad y entonces comienza el desarrollo de la vacuna. Mucha gente, y esto hablo de todas las vacunas, no solamente de la vacuna de Rusia, de la Sputnik V, sino de todas las vacunas. Decían, ¿cómo es posible que se haya creado una vacuna tan rápido? Hay que decir que se parte de otras vacunas antes para crear la vacuna enfocada directamente en el SARS-CoV-2, que es el virus que provoca la COVID-19, ¿no? Y es el mismo caso de la vacuna rusa. Sí, efectivamente, se hace lo mismo. Sobre esto se empieza a trabajar. En agosto se da la noticia que ya se tiene lista. Posteriormente el presidente del país sale y dice, a ver, aquí está la vacuna, la voy a certificar a nivel internacional. Obviamente se le pide a la Organización Mundial que la avale, se le pide a todas las instituciones. Rusia hace lo propio con sus instituciones de salud, con todo lo que verifica esta parte y obviamente pues se aprueba. En ese momento empiezan a correr las fases, que es lo que se criticaba mucho en México, es que la fase 3 no se ha terminado. A ver, si vamos a términos reales, la fase 3 lleva un proceso de un año. Y si estamos hablando que en agosto es cuando dicen la tenemos, pues no ha pasado un año. Entonces, en teoría, pues tendríamos que esperar a que corriera ese año completo. Sin embargo, bueno, se empiezan a hacer todos los estudios. Cualquier laboratorio en el mundo, cuando implementa una vacuna, en el tiempo que más se tarda justo es en esta fase. ¿Por qué? Porque hay que esperar tiempo, hay que ver que hay voluntarios, gente que diga, ah, me la pongo, ¿no? Acá lo bueno es que dijeron, ¿quién quiere ser voluntario? Y enseguida en internet la gente se registró, fueran rusos, fueran extranjeros. También se le... La gente participó con confianza, la gente Sí, participó bien, hubo una al afluente principio, participación. al principio como que obviamente te tenías que informar, ¿no? Y saber qué estaba pasando, pero se vio que al menos en la tercera fase, que eran 20,000 voluntarios, se inscribió la gente y dijo, me la pongo. A nosotros nos invitaron también por parte del trabajo, si alguno quería participar. Varios de mis compañeros tuvieron la oportunidad. Yo no pude porque como estoy embarazada y está contraindicada en embarazo, en lactancia, en menores de edad y en personas que tengan padecimientos graves, entonces, bueno, estaba completamente descartada. Pero obviamente, pues yo quería también estar ahí en esa lista, ¿no? Porque, pues es como que como individuos tenemos que hacer algo, tenemos que pensar en cómo salir de esto, ¿no? Y bueno, ahí empezó ya como que el proceso personal. Los compañeros que participaron, se les hizo un estudio completito para ver todos sus niveles de salud. Obviamente se les pedía que fueran personas sanas relativamente. Se les hizo estudios de sangre, de orina, lo normal. Acá son muy quisquillosos en estos términos. Es decir, si tú te sientes mal, vas a un hospital y te revisan completito. Te mandan a hacer estudios de todo para poder determinar qué es lo que tienes. Y así fue con ellos. En lo particular, un colega argentino, un chileno, y varios españoles participaron. Y todos ellos pues ya han pasado más de 4 meses que recibieron las dosis y sus anticuerpos siguen subiendo. Entonces quiere decir que esto va a funcionar. Y pues ahí ya se empezaba a hablar del tema y había confianza. Sí, por cierto que hay que decir que apenas, ya que mencionabas la fase 3, pues ya se ha aprobado la fase 3, ¿no? Me parece. Ahora sí. Sí, ahora sí se aprobó porque con estos tiempos se tuvo que adelantar, porque obviamente eran las críticas, ¿no? De, a ver, ¿qué pasa con la fase 3? No se puede esperar el año. Ah, y te decía que otros laboratorios, no nada más de Rusia, sino de las diferentes vacunas, pues también siguen en esta fase 3, pero de eso no se habla a veces, ¿no? Simplemente se señalaba a la vacuna rusa con su fase 3. Entonces, se da a conocer esto porque normalmente tardan hasta 5 años en este proceso.
porque lleva su tiempo, te decía voluntarios, es muy costoso y demás, pero ahora por la premura de lo que está pasando, pues se tuvieron que agilizar los tiempos y hacerlo mucho más rápido. Acá tú puedes entrar a la página que es Sputnik Vaccine o vacuna y tienes la información en español, en alemán, en ruso, en chino, en todos los idiomas. Entonces ahí siempre estuvo publicado todo, ¿no? La historia, el origen, los vectores, la fase 3, la uno y la 2. Pero a veces, ¿qué pasa? Pues que la gente no se da ese pequeño tiempo para investigar, ¿no? Y que los medios, pues prefieren mejor a veces criticar antes de ir al fondo y saber qué está sucediendo. Pero ahí siempre estuvo la información y hasta la fecha ahí está. Ahora que sale The Lancet, la revista científica, y lo avala, Muy dice, ah, prestigiada, ¿no? Uh-huh. sí, dice, ya, tengo esto, pues obviamente es otro el panorama. Por parte de la OMS se sigue esperando, pero la rusa no es la única que está en la lista, están todas. De hecho, la única que se aprobó por parte de la Organización Mundial de la Salud fue la de Pfizer, y porque hubo ahí cierta presión en su momento del presidente de los Estados Unidos para que se aprobara y se pudiera empezar a aplicar allá en los Estados Unidos. Entonces, todas las demás siguen ahí. Se habla que quizá la próxima semana o una más podría ser ya también aprobada por la Organización Mundial de la Salud, al igual que otras más. Pues ojalá que así sea, ¿no? Ojalá. Y es que eso también me parece que vale la pena aclararlo. Aquí no estamos defendiendo ninguna No, vacuna, ni estamos, o por lo menos no es el caso de esto. El punto es saber más acerca de esta vacuna, porque yo platicaba con gente y les preguntaba, a ver, por qué desconfías de la vacuna rusa? Y me decían, es que creo que es de mala calidad. Esa era la respuesta que me daban. Y yo dije, bueno, me parece que en términos generales, pues la tecnología y el avance científico en Rusia, pues siempre ha sido destacado y eso hay que reconocerlo independientemente de corrientes políticas y de otros temas en los cuales no nos vamos a meter. Pero en temas de ciencia me parece que es un país que pues tiene un avance importante. Entonces, por eso me parece importante señalar todo esto del instituto en el que se crea, el desarrollo que tuvo y también me parece importante que la gente, sobre todo la gente que nos ve en México, no sé si en algún momento la vacuna vaya a llegar aquí a los Estados Unidos, la Sputnik, no lo sé, me parece complicado, pero no lo sé. Pero en México, según anunció el gobierno mexicano, se ha firmado un acuerdo por 24 millones de vacunas, así es que va a ser una buena parte del, digamos, del lote general de vacunación para la población mexicana, va por parte de la vacuna rusa. sí, además, fíjate que nosotros hemos estado observando, pues en estos casi 5 años, ¿no? De estar acá. ¿Qué es lo que pasa en Rusia? Es un pueblo muy nacionalista, es un pueblo que durante mucho tiempo, pues obviamente en la época soviética, solo tuvo que construir y consumir lo que tenía. Entonces, en ese momento se encargaron de hacer muy buena industria farmacéutica, muy buena atención hospitalaria, la tecnología, la ciencia llegan al espacio, o sea, son como los datos que todo el mundo sabemos, ¿no? Y que siempre han sido muy luchones, para ponerle en palabras muy coloquiales, ¿no? Es decir, se crecen y se crecen ante el señalamiento. Y por un lado, o tristemente, pues siempre los han señalado. Entonces ellos tratan de demostrar, ¿no? También, pero somos buenos en esto, somos muy buenos científicos, somos muy buenos matemáticos, tal, tal. Y en los medicamentos, que es a lo mejor lo más sencillo, lo más burdo, que tú vas y compras un paracetamol. Y nosotros lo hemos constatado, porque hemos comprado, obviamente, el ruso, hemos traído de México y pues también los conocidos de Estados Unidos. Y hasta en eso te das cuenta que te lo tomas y el efecto es mucho más rápido, es inmediato. No te voy a decir que sean los mejores, pero tienen muy buena industria. Entonces, por ese lado, la gente pues también confía, ¿no? Hablando del ruso. Y esto ha llevado a que, obviamente, la población se sienta tranquila. Ahora, la pandemia le ha pegado también fuerte al país. Durante el confinamiento fueron meses de estar encerrados, que si tú salías, pues había multas, que a los adultos mayores se les dijo, a ver, no salen porque no salen. Sus tarjetas para moverse en metro, que es donde se mueve la gente, se bloquearon, al igual que los estudiantes, para que no tuvieran esta oportunidad de decir, voy a dar una vuelta, ¿no? Porque había horarios, te decían, solamente de 6 a 8 de la tarde puedes salir, o muy temprano, o sea, dependiendo. Y si estabas enfermo, entrabas en confinamiento en casa, si tú salías, las cámaras de vigilancia, porque además acá la tecnología es impresionante, o sea, el internet baratísimo. Y
la tecnología rapidísima y todo está monitoreado con cámaras. O sea, tú sales de tu casa y hay afuera una camarita que ya visualizó tu cara, como en China, y entonces ya saben qué andas haciendo. No te puedes Sí, esconder. sí, sí, sí. Y yo decía, Y "Ay, me voy a ir parece a que tirar en la todos basura". lados, por acá también tendremos un sistema así, que no se conoce, pero me parece que hay algo similar. Yo creo que sí. Entonces, nosotros viajamos en marzo a España. Al volver, nos dieron cuarentena, bueno, 14 días encerrados en casa sin ir a tirar la basura, ¿eh? O sea, no podíamos Ya. salir del departamento, nada, porque veníamos de un país que el brote estaba a full. Yo decía, ay, ¿qué pasa si voy y tiro la basura? Ni modo que tenga 14 días la basura aquí en mi casa, ¿no? Pues no, Mm. o sea, tuve que ingeniárnomelas para que dejarle en la puerta y que alguien viniera y me ayudara y las llevara, ¿no? Porque no había forma, el supermercado lo pedías por internet, la comida igual, y si llegabas a incumplirlo, obviamente venían las sanciones, ¿no? Y eso, pues, la gente sabe que aquí también se cumplen. Entonces, todo eso ayudó en su momento, pero después del verano, que es cuando bajan los casos, la gente empieza a salir y ahí viene el repunte. Y ahora estamos casi en 3,5 millones de personas que se contagiaron a lo largo de toda la pandemia. Obviamente el número de muertos no fue tan alto, eso ha sido muy bueno, porque la atención hospitalaria pues es muy buena, porque te decía, los medicamentos casi todos están muy enfocados en asuntos respiratorios y sabían cómo atacar, ¿no? Todo lo que le pasaba a un paciente de COVID. Y Claro. en ese aspecto, más o menos se pudo llevar. Pero ahora con la vacuna, bueno, ojalá que el panorama sea diferente. Se están abriendo centros de vacunación en todo el país. La gente puede ir, es gratuita, no es obligatoria. Y tú llegas con tu pasaporte, seas extranjero que resides acá o seas ruso, y ya te empiezan a hacer una serie de preguntas y se te administra. ¿Quiénes están recibiendo? ¿Cuántas vacunas se han aplicado hasta ahorita y quiénes la pueden recibir allá, por ejemplo? Mira, fue la primera fase, bueno, primero fueron los voluntarios que fueron 40,000. Posteriormente, Ujú. cuando ya se dice estamos aptos para empezar la vacunación, empiezan con periodistas, con médicos, desde luego, y con profesores, ¿no? Eso fueron como que la primera línea a atacar. Ahí, pues a mí me tocaba una, por ser periodista, y me dieron la Sí. oportunidad del trabajo de que se la pusiera a mi esposo, porque sabían Ujú, que si él estaba protegido, pues de cierta forma a mí también me protegía, ¿no? Y había ujú, menos ujú, riesgo de enfermedad. Entonces ahí, de primera mano, pues yo sé cómo ha ido lo de la vacuna, que ahora te cuento. ujú. Después, ya que se hace todo este procedimiento, entonces viene a la población en general. Todo aquel que quiera ponérsela puede ir, no menores de edad, no embarazadas, no lactantes y no personas con enfermedades graves. Si tú eres Pero no tienes que tener más de 60 años, más de 65 no, edad no importa. Al principio se contuvo a los mayores de 60 años, hasta que ujú, llegaron los resultados de Gamaleya diciendo que no había efectos en ellos, después de que se hizo la fase 3 y ahí obviamente se aplicó en mayores de 60 años. Fue cuando salió el presidente y dijo, ah, ahora sí, ellos también se la pueden aplicar. Al principio no estaban en los parámetros y ahora ya, para todos. Entonces tú Oye, acudes. él ya se la aplicó. Hasta ahorita creo que no, pero él ha estado completamente encerrado desde que ha estado toda la pandemia, no ha tenido ningún evento público, él dejó de salir, siempre ha estado pues, en el Kremlin y desde ahí hace todo, desde su despacho ha hecho todo. Muchos de los En primeros, algún momento él dijo que su hija se iba a su vacunar y que hija, esa era una prueba de que la vacuna era segura o algo así, ¿no? sí, ella fue como voluntaria desde un Ujú, principio, se la aplicaron y bueno, no tuvo efectos secundarios más que los que conocemos, que es un poco de fiebre y cuerpo cortado, ¿no? Pero correcto. ella está bien. Entonces ya como que con eso dijo, bueno, parte de mi familia lo está haciendo y todavía se sigue esperando que, bueno, él seguramente se la va a colocar. Dijo que quería esperar a que la gente se lo pusiera y no tomar como que esa dosis, ¿no? Anticipada. Y pero me imagino que yo creo que ya en estos días también se le estarán poniendo al presidente. Ya. Eh, Ahorita mencionabas, bueno, felicidades, por cierto, estás embarazada. Muchas Me da gracias. mucho gusto platicar contigo ahora y poderte felicitar por aquí. Pero entonces, ¿cómo le fue a tu esposo? Platícanos cómo fue. Fíjate que muy bien, o sea, teníamos obviamente pues la incertidumbre, no la desconfianza, porque ya nos habíamos estudiado todo, ya sabíamos qué podía pasar y demás, pero sí de estos efectos secundarios, ¿no? De si le sube más la temperatura, ¿qué vamos a hacer? Bueno, él llegó al centro de vacunación, una de las enfermeras lo recibe, le hacen una serie de preguntas, obviamente que si no era hipertenso, que si no era diabético, que si no tenía algún tipo de enfermedad crónica, se le hace a él el 24 de diciembre
que fue un día antes de la aplicación de la vacuna, un estudio de COVID para ver si no lo tenía, porque si lo tienes, pues no te pueden poner la vacuna, obviamente, porque es como desperdiciarla, ya que tu cuerpo ya debe de tener anticuerpos, ¿no? Entonces es como bloqueo doble. Entonces no se la ponen, le hacen el estudio, él dice que, o sea, le sale que es negativo, al otro día lo citan y le colocan la primera dosis. A los 21 días, bueno, ese día en la noche, aquí en casa, pues estábamos monitoreando su temperatura, subió a 38,5, le dijeron que tomara paracetamol y le recomendaron no hacer ejercicio 3 días antes y posterior. No ir a saunas, acá son muy comunes en el invierno los Como no es saunas, claro. Uh -huh. y hacer alguna actividad física que fuera a calentar su cuerpo y no tomar alcohol. No tomar 3 días antes y 3 después, porque también por ahí se decía, ¿no? Que 40 días no puedes tomar alcohol. Entonces mucha gente se asustaba, pero no. Simplemente 3 días antes, 3 días después. Se la colocan, todo bien, le sube la temperatura, se siente cansado al siguiente día, le duele la zona en la que le aplican la sustancia y fue todo. Pasan 21 días, él regresa a la segunda dosis, se la aplican y ahí sí no tuvo ni un solo síntoma, es decir, no temperatura alta, nada. Y le dan posterior este certificado, que ahí está en ruso arriba y en inglés abajo. Ajá, ok. Y con bueno, pues ya dice qué fecha se le aplicó la vacuna, tiene pues el Ministerio de Salud de Rusia, los sellos, tiene las firmas, y con esto, si en algún momento sale del país, él al regresar lo presenta y dice, estoy vacunado, ¿no? Entonces, para que ya no tenga que hacerse la prueba del COVID y demás. Y bueno, pues es como un certificado para determinar que él ya se puso la vacuna. Nos dejamos que pasaran 2 semanas posterior a la segunda dosis y se hizo una prueba de anticuerpos. En esta prueba, sus unidades salen en 128. ¿Qué quiere decir? Bueno, una persona que no tiene anticuerpos y que se puede enfermar tiene de 0 a 12. De 12 hacia arriba es que o ya te enfermaste o pasaste obviamente por la enfermedad o estuviste en contacto con alguien que sí lo estuvo y tú no presentaste síntomas, pero ya tienes anticuerpos. Y un paciente grave, podemos decirlo, que estuvo con la enfermedad fuerte, llega a tener más de 80 a 100, 120, 130 y hacia arriba, ¿no? Unidades. Y él ya en esta prueba se ve en los estudios que tiene 128 unidades. Entonces él ya está protegido. Y conforme pasen las semanas, él puede volverse a hacer otra prueba, que además son muy económicas acá, para ver que estos van a ir subiendo todavía más. El tiempo que duren en tu cuerpo estas partículas o estos anticuerpos en tu organismo es el tiempo que vas a estar protegido. Que preguntaban, ¿y cuánto va a durar? No se sabe. ¿Por qué? Porque pues la vacuna tiene 6 meses, ¿no? Entonces hay que, obviamente, esperar para ver cuánto tiempo va a durar. Ya. En cuanto a contraindicaciones, por ejemplo, escuchaba el otro día que las personas diabéticas no se lo pueden aplicar o esto ya cambió. ¿Quiénes no pueden aplicársela? Ya nos decías, embarazadas, menores de edad, pero ¿qué otras personas? Mira, tengo aquí porque lo tengo mejor apuntado. Dice, la vacuna debe usarse con precaución. ¿Qué quiere decir? Que tú, paciente, si sabes que tienes alguna enfermedad, le preguntas a tu médico, oye, me voy a poner una de las vacunas, no sé cuál va a ser, ¿no? Si va a ser la Sputnik, la de Pfizer, la de CanSino, no sé. Y tu médico te va a decir, no, mejor no, porque puedes tener ciertas complicaciones. O adelante, porque tú estás tratado, tienes hipertensión, pero estás medicado, tienes ciertas cosas de riesgo, pero no te va a pasar nada. Entonces dice, la vacuna debe usarse con precaución en caso de enfermedades crónicas hepáticas y renales, diabetes, enfermedades graves del sistema hematopoyético, epilepsia, accidentes cerebrovasculares y otras enfermedades del sistema nervioso central, del sistema cardiovascular, inmunodeficiencias, enfermedades autoinmunes, pulmonares, así como pacientes con diabetes. En todos ellos hay que hacerlo con precaución, es decir, preguntarle primero a su médico si son aptos, que aquí esto me preocupa un poco en México porque pues hay que recordar que hay mucha diabetes, entonces Claro. ahí siempre hay que Sí. preguntar, ¿no? Antes de cualquier cosa. Sí, habrá que consultar entonces siempre. Y bueno, pues cuando hablamos de temas de salud siempre es eso, ¿no? Referirnos a un especialista o a un médico
para esto. Pero es importante entonces saber estas cosas. Fíjate que hay algo que me interesa comentar antes de comenzar, digamos, el proceso de despedida, que siempre es doloroso, pero ya nos echamos casi media hora platicando. Muy interesante todo lo que nos has contado. Muchos dicen que, ¿por qué está vendiéndole Rusia al mundo las vacunas si ni siquiera se han terminado de vacunar los rusos? Ah, sí, te decía, creo que ya no te ¿Negocio? la cifra. No, fíjate, Ajá. bueno, no sé, obviamente se tiene que recuperar la inversión, ¿no? Ujú, Supongo. ujú. Sí, Pero, claro, vamos, lo están vendiendo, ese es ajá, un hecho, alguien la hace y se vende. Ajá. claro, algo que a mí ya me llama la atención es que si tú ves todos los costos de todas las vacunas, es la más económica del mercado. Creo que anda en $10 por unidad. Ujú, Pero lo que más me llamó la atención es que yo esto no lo he visto con otros laboratorios, es que habrá países a los que Rusia les va a decir, te vendo, pero la fórmula. ¿Por qué? Porque yo no puedo fabricar los millones y millones para el mundo entero, porque como dices tú, pues está también mi población, ¿no? Y estoy a ujú, marchas forzadas, hay varios laboratorios en el país, hay que recordar que además es el país más grande del mundo. Entonces, si tienes un laboratorio en Siberia, estoy hablando que son 7 horas de vuelo de aquí a Siberia para llegar sí, sí, allá. sí, sí, qué cosa. Entonces es como muy complicado. Entonces, ¿qué hizo Rusia? A la India le vende la fórmula con el compromiso de que India empiece a maquilarla y de esa forma pueda venderle, digo, pueda administrársela a su gente, que también son muchísimos habitantes. Lo Ujú, mismo se está tratando de hacer con Brasil, porque también es una población muy grande, y yo me imagino que en algún momento con México va a pasar esto. Ahora se comprometieron con 24 millones, pero estos 24 millones nada más van a ser para 12 millones de mexicanos, porque son 2 dosis, ¿no? ujú. Entonces, a eso tampoco alcanza cuando somos, ¿cuántos? 130 millones de mexicanos Sí, aproximadamente. sí, sí. Sí, sí, Entonces, sí, obviamente, 126 según 24. la última cifra. Ujú, Entonces, obviamente, habrá que necesitar más vacunas, no solo la rusa, ¿no? De las que compren ya. Ellos sabrán cuáles. Entonces, por ahí yo me imagino que no es tanto negocio, o sea, sí, obviamente va a haber ingresos, va a haber dinero, pero yo lo veo como que ellos dicen, la tenemos, es buena y queremos que el resto del mundo la tenga, ¿no? Porque tampoco es que se han cerrado contratos millonarios, o sea, sí, ya van 14 países que la aprobaron, que la aceptaron y que están en negociación. De ujú. primera mano los que se les envió fue Argentina, fueron los primeros, a Bolivia también ya, y bueno, este tercer cargamento sería para México y creo que la primera Y etapa me van a parece ser, que ya llegó, leía, perdón que te interrumpa, pero leía que llegó a Irán también, ¿no? sí, también a Irán, ajá, y ahora no tengo la lista, pero son 14 las naciones, a Ujú, los Emiratos también, sí, sí. a Bielorrusia, a Hungría en Europa, y también se la ofrecieron a los europeos, ¿no? Les dijeron, a ver, yo te puedo ofrecer 100 millones, pero obviamente primero tienen que aceptarlas todas las autoridades de Europa para ver si entra en los parámetros y se puede aplicar, que esa era otra que yo veía en redes. Es que la FDA no la ha aceptado. A ver, si fuera de venta para Estados Unidos, ahí sí tendría que aceptar a la FDA, pero si no, cada país tiene su organismo encargado de verificar. En el caso de México, pues era COFEPRIS que dijo, pues ya, entra la vacuna, ¿no? Entonces, bueno, Sí. de esa forma cada país tiene que hacer lo propio. La agencia europea no lo ha autorizado todavía, Todavía ¿verdad? no. No, no, no. Apenas Todavía no. Angela Merkel dijo que le parecía una buena Ujú. opción, pero hasta ahí, ¿no? Fue como que su beneplácito y ahora pues se tendrá que aceptar si es que ellos la quisieran comprar. En conclusión, Betsa, ya para no quitarte más tiempo, porque ya es tarde para ti, eh, ¿qué- por qué crees tú que se haya dado esta ola de escepticismo de este lado del mundo ante la vacuna de Rusia? ¿Qué te hace pensar esto? Pues mira, estando de este lado, como que te das cuenta que, aunque suena cliché, en Occidente, pues siempre se ha señalado a Rusia, ¿no? Hay que recordar que siempre ha sido pues el rival o el contra de los Estados Unidos, el imperialismo y bueno, todas Ujú, estas ujú, frases ujú. hechas que Sí, se sí, conocen. sí, claro. Y entonces a veces siempre se señala sin conocimiento de causa o sin investigar un poco más tanto a China como a Rusia. Y en este caso, obviamente empezó por ahí. Ahora, se sumó también el término político, ¿no? Que no hay que dejar de lado que no se han hecho las cosas de forma correcta en México desde la pandemia, que los mensajes no fueron los adecuados,
que desde un principio se trató como que, no pasa nada, no nos va a llegar tan fuerte, no usemos cubreboca, que la economía no disminuya. Entonces todo esto, y cuando el gobierno dice, no, las cosas están mal, tengo que comprar vacunas, primero compran las de Astra, compran de Pfizer, compran varias, y después dicen la rusa. Y ahí es cuando, boom, todos los medios que están en contra, a lo mejor del gobierno, dicen, es que la rusa es mala, ¿por qué? ¿No? Por Se eso van se por... fueron por la más barata o por una de menor calidad, cuando no es así, ¿no? Exacto, Y entonces, cuando hay que decir que las otras vacunas ni siquiera se compraron. no, Hay que decir que el gobierno mexicano no las compró. Hay que decir que le llegaron precisamente o por pruebas o precisamente por convenios de muestra y cosas así. Pero bueno, este es un verdadero desastre cómo se han llevado las cosas en México. Pero entonces eso para ti contribuyó a tener para mí esa imagen. empezó a mezclar un poco la política con este asunto y entonces se empezó a descalificar algo que estaban haciendo, pues no sé si bien o mal, pero que fue como un salvavidas, porque además desde el principio México nunca quiso la vacuna rusa. ¿Tú te acuerdas cuando sale el presidente, se la ofrece a toda América Latina? Y obviamente pues los más amigos de Rusia, que en este caso podrían ser Venezuela, Cuba y algunas otras naciones, dijeron, la queremos, ¿no? Y México dijo que no, y se fue obviamente con las otras opciones. Y después, ya que Sí. vio que las otras opciones también estaba complicado, porque también ya se están viendo rebasadas en la producción, dijeron, bueno, ahora sí, que vaya Gatel a Argentina, que verifique allá cómo están las cosas y de paso que haga pues algún convenio para entrar más fácil con lo de Rusia, ¿no? Entonces todo eso sirvió también para que la crítica ¡boom!, fuera a la alza. Pues la verdad es que, como decíamos al principio, entre más vacunas, mejor, y que todas sean seguras y que todas contribuyan precisamente a que esto se termine pronto y que podamos volver de alguna manera a la normalidad, si es que vamos a volver a ella. Pero ojalá todas las vacunas, incluso la que se desarrolle en China y las que vengan, pues sirvan precisamente para tratar de combatir todo esto. Yo te agradezco muchísimo que hayas platicado con nosotros, Betsabe Sumaya. Ella es periodista en Rusia, periodista del canal RT, Russia Today, basada precisamente en Moscú. Y te agradezco muchísimo que hayas platicado con nosotros. Gracias por tu tiempo. No, pues a ti, Memo, muchas gracias. Como siempre, es muy lindo, muy grato, amigos, no nada más colegas, estar en constante comunicación. Y bueno, pues ya sabes, lo que se necesite, aquí ando. Ya platicaremos porque hay un chorro de temas. Muchísimas gracias. Un abrazo, Memo. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ojalá les haya parecido interesante y ojalá les haya servido esta información, la vacuna Sputnik V y la polémica que se ha generado. Gracias y aquí nos seguimos viendo.